bloque rojito. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington, les doy la bienvenida a nuestro encuentro de los días viernes, módulo de Colombia, crisis política. Módulo que muy apropiado porque llegamos en un momento, a ver, Tatiana, buenas noches. Tatiana Calderón, buenas noches. En un momento de mucha controversia por todo lo que está pasando en el país, una situación bastante difícil. Se han dado cuenta, pues, no solamente por las noticias, sino porque entre las ciudades más afectadas por todo este paro general ha sido Pereira, Cali, Medellín y la misma Bogotá. Lo de Pereira, pues muy angustioso lo de esta semana, la muerte de Lucas, creo que falleció, es que esta tarde fue lo que me comentaron, por ahí vi, pues los diferentes conatos de saqueos y vieron ese robo que hicieron a ese almacén de bicicletas aquí en Pereira y donde el propietario del almacén pedía desesperadamente de que devolvieran las bicicletas porque esas bicicletas estaban allí en consignación. Entonces vemos nosotros una problemática y de una problemática que nosotros no somos ajenos. Y entonces hoy, nada más a propósito, el módulo va a hablar un poquito de eso, de lo que ha sido todo ese proceso de violencia enmarcado, no de ahora, sino desde los años 50 hasta acá. En el mundo internacional hay una preocupación muy grande, ustedes se dieron cuenta, la mayoría de los grandes, si se quiere decir así, monumentos del mundo, la Torre Eiffel, el Empire State, en Dubái también los grandes edificios, en China, enarbolando la bandera colombiana y preocupados por la situación que estamos viviendo. Pero la verdad es esa, estamos cansados. La población colombiana se cansó y esta situación está pues tocando fondo de una manera que no nos imaginábamos. Pero entonces para ello tenemos que profundizar un poquito en el módulo y entonces yo les voy a compartir para que comencemos inicialmente un documento que nos coloca un poquito como en la pauta de todo lo que realmente está pasando en el país y luego ya miramos el módulo. Entonces, por favor, me confirman cuando lo están viendo, por favor. Todavía no ha empezado a cargar, pero ya en un momentico empezará a cargar. Ahí ya está cargando. Ahí vemos, profe, ya. Ahí está. ¿Ya cargó? Sí, señor, ya se ve, ya hay pantalla. Bueno, entonces, este es un documento que es mi punto de vista sobre el mismo. Entonces, se llama ¿será que estamos en una crisis en la política colombiana? Entonces ustedes tienen que enterarse de unas cosas. Y traté de hacer un resumen lo más real posible de los antecedentes que llevaron a que esta situación se presentara. Entonces, se llama Crisis en la política colombiana, yo igual lo voy a subir a la plataforma. Con todo lo polémico y controversial que puede resultar este tema, me atrevo a exponer mi punto de vista sobre el mismo. Desde hace varios años se ha venido dando esta situación en la política nacional y local, pero me da la impresión de que en la actualidad las evidencias se volvieron más notorias por la falta de gobernabilidad de nuestro presidente Iván Duque, y además de eso, ese manejo que le ha querido dar, ese protagonismo que le ha querido dar Centro Democrático a la situación, sabiendo de que antemano, y lo que dicen los grandes analistas políticos era que no era el momento de sacar una reforma tributaria para el país, más cuando estamos viviendo una crisis tan honda con el problema de la pandemia. Cosa que a todo colombiano le debe preocupar, a todos nosotros nos debe preocupar. Y entonces las evidencias son más notorias. Para nadie, muchachos, es un secreto que Colombia ha sido gobernada desde siempre por familias que se instalaron en el poder. Y a dedo han escogido a todos sus sucesores. Siempre. Es un problema que estamos viviendo, Caterine
Patiño, buenas noches. Es un problema que estamos viviendo desde hace muchos años atrás. Y yo de pronto ya había dicho, va a llegar un momento en que nos vamos a cansar, va a llegar un momento en que nosotros no vamos a aguantar más la situación y me da mucho miedo. Yo personalmente no estoy casado, yo se los decía ahora 8 días, con ningún partido político. A mí lo que me da miedo es que en Colombia los gobernantes los eligen una minoría, pero esa otra gran mayoría ha estado callada. Aguante y aguante y aguante y aguante y aguante. Y hay una cosa que tiene asustados a los políticos en este momento: la rebelión y la revolución de los jóvenes. Los jóvenes no eran como nosotros, los jóvenes de hoy en día no tragan entero, los jóvenes hoy en día están más estructurados, han ido a la escuela, fueron al colegio, muchos jóvenes hoy están en el proceso universitario y entonces ya todas esas mentiras que a nosotros de pronto en el pasado nos metían, pues no a todos, porque los que teníamos un poquito de recorrido en la parte ideológica y política, sabíamos que el pueblo vivía engañado, pero ahora que los jóvenes llegaron y han conocido un poquito la realidad del país, vemos hoy los resultados. Lastimosamente, el paro fue infiltrado, que no se sabe por quién, no sabemos por quién, porque hay intereses de las disidencias, hay intereses del paramilitarismo, hay intereses del microtráfico, de los mismos políticos hay intereses de no llegar a perder el poder. Entonces, Colombia siempre ha estado gobernado por esas familias que se instalan en el poder y a dedo escogen sus sucesores. ¿Refrendados por quién? Por nosotros. Nosotros somos el constituyente primario, nosotros somos los que los elegimos. Y nosotros, en parte, hemos sido culpables cuando nosotros vamos a las urnas a depositar nuestro voto por el candidato que más demagogia tenga. Aquí no cuentan las capacidades para gobernar, porque yo se los decía en un encuentro pasado. Lastimosamente hemos escogido personas que no están preparadas. Es más, esta semana sacaron 2 artículos muy interesantes en el Miami Herald y en el Washington Post, donde decían que el presidente de Colombia, Iván Duque, no estaba preparado para asumir las riendas de un país. Y ustedes se han dado cuenta de ese ego tan alto, de ese sobrepoder que él cree tener en el país. Y miren, hoy por hoy, todos estos días le ha tocado quedarse callado. Es más, hasta el programa que él estaba haciendo, con una inversión grandísima, le tocó suspenderlo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a sacar a relación todas esas cosas que están pasando. Entonces nosotros somos ese constituyente primario, que con toda la ignorancia del caso, eso sí, con la mejor intención, vamos a las urnas a depositar nuestro voto por el candidato que más demagogia tenga. Aquí no cuentan las capacidades para gobernar, para administrar, para sacar adelante un país, al departamento o al municipio. Lo importante es tener el padrino, que generalmente es un amigo, un familiar o un gaminal rancio. Miren, esto venía de gamonal en gamonal. Y miren esta semana, por ejemplo, una cosa que cuando yo hablo, tengo que hablar también, la salida en falso que tuvo nuestro alcalde de Pereira, donde decía que teníamos que, prácticamente dio a entender que teníamos que toda esa violencia que estaban desatando en las calles, y prácticamente invitó a la población a armarse. Eso es una falta de responsabilidad y esa es una falta de criterio y falta de gobernabilidad. Entonces, qué pena que con esas artimañas hayan logrado apoderarse no solamente de nuestras conciencias, sino porque tienen la seguridad de negociar con nuestros votos. Yo tengo en la presidencia de la República, en la gobernación del departamento, en la alcaldía del municipio o en el puesto legislativo que quieres, pero si me das lo que exijo. Esas son las enmiendas. Yo, por ejemplo, hace muchos años dejé de participar en política y yo se los contaba por allá en un primer encuentro tutorial, porque un día,
cuando yo estaba trabajando con el Estado, Stephanie García, buenas noches. Stephanie, buenas noches. Cuando yo estaba trabajando con el Estado, recuerdo que una vez, porque no quise seguir regalando mi dinero, que era mi trabajo, tenía que colaborar es que con un porcentaje del 25% para poderme dar el apoyo o el aval. Y a mí eso me parece una sinvergüenzada, que quieran quitarle a la gente. Miren lo que ha estado pasando con los temas de corrupción en los contratos grandes. Es que eran muchas cosas que estaban allí y los políticos creían que nos íbamos a quedarnos callados, y ahora cuando llegó esta nueva reforma empezaron a sacar. Imaginen que habían comprado 14.100 millones de pesos en esas bombas lacrimógenas para el ESMA. Dios mío, ¿cómo hacen todo eso? Y pidiendo una reforma tributaria. La inversión de los aviones, ustedes también se dieron cuenta, esa locura de la inversión de los aviones que necesitan para la Fuerza Aérea. Registro y control, bienvenido. Entonces es una cosa loca. Entonces, aparte de este gamonal capacitado, formado y especializado en corrupción, capaz de comprar entes como la registraduría, entre otros, miren que por ahí se está tejiendo algo. Pues no me hubiera gustado que hubiera ganado Petro, porque es que ni los socialistas, ni los de derecha, izquierda, ni los de centro han podido con este país. Pero dicen que Iván Duque llegó porque organizaron una cantidad de votos en las elecciones pasadas en la registraduría, y dicen por ahí que el verdadero ganador fue Petro. Entonces, ese es un tema controversial. Y también aparecen entonces los empresarios encargados de capitalizar la campaña, o sea, de hacer una inversión. En este caso, el Grupo Sarmiento Angulo, el grupo del Sindicato Antioqueño, una cantidad de empresas que luego esperan recoger los jugosos dividendos o ganancias, perdónenme la expresión, para ser más exactos. En otras palabras, la política colombiana desde hace mucho rato se desvió del objetivo principal para convertirse en una gran empresa. En una gran empresa donde nosotros valemos un comino, donde la población civil vale un comino. Y me han gustado mucho las reflexiones que me han enviado sobre no hubo tiempo para la tristeza. Y por ejemplo, las reflexiones que ustedes han hecho tan bonitas, algunos asegurando de que no conocían esa triste realidad que el país había vivido, porque lastimosamente los medios de comunicación, miren que esta semana uno le daba rabia ver el noticiero Caracol y el de RCN, porque sencillamente notaba uno cómo Sandra López, buenas noches, cómo se estaba manipulando toda la información que estaba ocurriendo en el país. Y entonces eso es muy lamentable. ¿Por qué lamentable? Porque nosotros como ciudadanos necesitamos que nos cuenten la verdad, que vivamos la verdad, no que nos tapen las verdades. Pese a todo, siempre surgía por ahí alguien que hacía proposiciones no tan utópicas, con ideas interesantes, atractivas y no tan ilusas. Eso fue el candidato Fajardo, con las que uno podía soñar, con tan mala suerte que algunos de ellos fueron asesinados, como el caso de Galán, como el caso de Gaitán, como el caso de varios líderes, por ejemplo, de la Unión Patriótica, que en algún momento tuvieron ideas muy buenas para sacar adelante el país, pero fueron asesinados. El ministro Lara, el mismo humorista que también fue asesinado por culpa de todas estas situaciones del manejo político, de ese mal manejo político que ha habido en Colombia. Lo que preocupa más en la... ¿Cómo? Jaime Garzón. Jaime Garzón. Muy bien, muchas gracias. Qué pena. Sí. Yo escucho mucho los videos que montaban de él, pues con las reflexiones que él da y cuando entrevistaba a la gente política. Lo que pasa es que él era un crítico social que por él comenzara a decir la verdad y sacaba como los tapados de la política,
por eso fue que lo mataron. Sí, Jennifer, es verdad. Y él tenía un programa humorístico en la televisión y todas las noches, todos los domingos, le tiraba muy duro al Estado. Y cuando eso estaba Álvaro Uribe, estaba de gobernador en Antioquia y habían aparecido todos esos grupos de autodefensa y todo. Y dicen que detrás de eso, del asesinato de Jaime Garzón, hubo varios políticos del país y también paramilitares y la misma guerrilla. Entonces, porque él no se quedaba callado con nadie, él sencillamente daba a conocer esa triste realidad del país. Y hoy por hoy, ¿cómo vamos? Yo creo que los políticos van a tener que reorganizar su agenda. ¿Por qué? Porque la población colombiana ha ganado mucho conocimiento. Los jóvenes tienen mucho conocimiento. Y yo le digo una cosa a todo el grupo. A mí me gustaría ver jóvenes, pero gente nueva, no los mismos delfines. Por ahí se está lanzando el hijo de Galán, el hijo de Álvaro Uribe, Simón, el hijo de César Gaviria. ¿Para qué si ya conocemos que va a ser lo mismo de lo mismo? Necesitamos jóvenes que piensen de manera diferente, jóvenes que realmente quieran el país, jóvenes que realmente no se quieran enriquecer a costilla de todos los colombianos. Entonces, hay que cambiar una serie de cosas y yo sé que eso tiene que, de una u otra manera, pasar. Bueno, lo que preocupa más en la actualidad es que estos personajes con ideas y buenas propuestas han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Quedando únicamente la ineptitud, por decirlo en algún modo, que tiene el camino expedito para seguir en el poder, utilizando sin ningún escrúpulo, pudor o asomo de vergüenza todo tipo de artimañas al carecer de argumentos. Pero son todos, porque no solamente es Álvaro Uribe. Recuerden cuando estuvo Petro en la alcaldía de Bogotá, que contrató o compró unos carros de basura y recicladores que habían dejado en la ciudad de Miami, los compró como de segunda y los trajo a operar en Bogotá y lastimosamente todo eso fue un fracaso porque toda esa plata se perdió. A él le hicieron una investigación y finalmente la investigación lo sacó en limpio, como han pasado con muchos políticos colombianos. Ahora que se acercan las elecciones para la presidencia de la República, saben que es el próximo año, los políticos de turno, o más bien los políticos de siempre, porque no son los de turno y no los de siempre, comienzan a moverse, buscando alianzas, rebuscando mentiras, haciéndose en acusaciones mutuas, incluso sacando ese perverso discurso camaleónico que los caracteriza, de acuerdo a cada circunstancia y a cada necesidad. Hoy Petro, ese Gustavo Bolívar, ese Roy Barreras, todos esos candidatos necios que están apostándole a la Paloma, la tal Paloma esa del Cauca, la senadora, la misma, la doctora Francisca, que le fue gobernadora del Valle, aprovechando en Río Revuelto para decir que sí, que no se debió, que el presidente se equivocó, y todo sencillamente para ganar adeptos. Pero muchachos, eso es lo mismo con lo mismo. Este país, mientras no tengamos una legislación donde aprendamos a condenar a todas esas personas involucradas en todos estos sistemas de corrupción, no va a pasar nada. Y no sé si me equivoque, pero no veo un presidente que haya presentado, un presidenciable de esos que hay ahora, que haya presentado una propuesta de gobierno seria y objetiva. En este momento se están gozando al pobre Iván Duque. Algunos muy opacamente y sin ninguna posibilidad se atreven a formular algunos postulados de gobierno. Y entonces, como dije antes, solo calumnias, denuncias, promesas que alguna vez hicieron y no cumplieron. Los embarrados de corrupción hasta el cuello ahora hablan de honestidad, claridad y pulcritud. Caso Petro, caso Gustavo Bolívar. Los que de frente a un tema específico en el pasado dijeron no, ahora dicen en el presente frente al mismo tema sí.
Lo que para algunos en el pasado fue su tema, bandera, ahora esta misma propuesta ya no les sirve. Entonces miren cómo juegan con el pueblo colombiano. Miren, este país, jóvenes, no lo han quebrado, porque es que, como les decía yo también en un encuentro tutorial, Colombia es un país muy rico y nosotros tenemos un don de gentes. La gente en Colombia es una maravilla. Nosotros, lastimosamente, todo lo que ha pasado en el paro es porque se infiltraron grupos disidentes y dicen que hay algunas personas de estratos muy bajos donde les están regalando dinero. Por ahí mandaron algunos videos donde les están pagando. Entonces, lastimosamente, la realidad del país es esa, donde somos más los buenos que los malos, pero los malos hacen 2 o 3 cosas y sencillamente, miren, es que cómo es que salen a destruir la ciudad. Pereira, por ejemplo, en este momento, todo lo que nos costó ese megabús que era Orgullo Pereirano, todo lo que por ejemplo, muchos empresarios están desesperados porque perdieron todo, se robaron todo. ¿Y quién los protegió? El Estado debía de garantizar la seguridad y no pasó nada. Es tan despreciable y degradada la actual forma de hacer política que podríamos pensar en un inminente riesgo de salir de la mediocridad para pasar al caos total. Es que lo estamos viviendo. Dividir la sociedad colombiana mediante el odio, esa es una de las estrategias de moda, con la cual se le hace mucho más daño al país, porque primero están los intereses personales que las necesidades reales del pueblo. Miren ahora, nos iban a aplicar no solamente una reforma tributaria, sino que nos iban a meter una nueva reforma en la salud. Y lo que ustedes ahora 8 días también me comentaban muy juiciosos, una nueva reforma laboral, nos iban a meter una nueva reforma pensional. Entonces, parece que estuviéramos retrocediendo hacia el odio partidista del siglo pasado, ese odio donde eran conservadores y liberales. Pero, ¿qué podemos esperar de candidatos con rabo de paja y sin una gota de vergüenza? ¿Será que el que ayer no hizo, hoy sí puede hacer? Me temo que no, muchachos. El poder en Colombia se ha convertido para muchos en una obsesión. Y todos estos políticos, por no decir la palabra, ellos lucharán con pies y manos hasta vencer o caer vencidos, sin importar cómo. Se dieron cuenta ese exgobernador de La Guajira mandando matar a la gente. La tesis maquiavélica se impondrá por encima de lo que sea. Cualquiera que sea la corriente puesta sobre la mesa, siempre será la misma, con la única diferencia del nombre que le pongan. Por eso, muchachos, desde el módulo, desde Colombia Crisis Política, yo no les digo que Fajardo, no les digo que Petro, no les digo que Gustavo Bolívar, no les digo que Roy Barreras, no les digo que Paloma Valencia, no les digo que Álvaro Uribe, no les digo ninguno, porque es que todos se jactan de decir las mismas mentiras. ¿Y quién de los honorables padres de la patria ha presentado una propuesta confiable para erradicar la pobreza? Nadie. Mejorar la salud, nadie. La educación, nadie. Los servicios públicos, miren el problema que nos iban a meter más impuestos en los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos deja mucho que desear. La conservación del mismo medio ambiente. Miren cómo estamos entregando a todas las multinacionales del mundo nuestros recursos naturales. El Cerrejón, Cerro Matoso, las grandes minas de ferroníquel, las grandes minas de coltán, que es el último gran mineral que hay. ¿Y quién sale a responder por eso? Que yo sepa, nadie. Todo el mundo dice no. Miren el escándalo de Odebrecht. Nadie. Entonces, los únicos preocupados por los grandes macroproblemas que se avecinan con las comunidades de una manera responsable, se están oponiendo a esa explotación minera. Ustedes han visto que en estos días todos esos del Cauca, todas esas personas del Chocó han estado ahí oponiéndose a esa explotación minera. Pero les cuento, muchachos, eso ya tiene nombre propio, eso está entregado a multinacionales. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo? Como dijo hoy me dio rabia con ese fiscal general de la nación que tenemos. Qué tipo tan
tan salido de tono. Se dio cuenta que hoy, diciéndole al país que iban a expropiar los camiones que estaban en paro y que los iban a poner al servicio de la Fiscalía General de la Nación. Dios mío, ¿cómo se le ocurre, sabiendo que hay unas leyes y los únicos que pueden expropiar son los jueces de la República? La Fiscalía no puede hacer eso. Entonces, miren cómo a veces en medio de su emoción cogen los cargos y se aprovechan del poder para decir cosas que no son, cosas que lo único, esas palabras de ese señor lo único que hizo fue coger todos esos camioneros, están berraquísimos, más berraquísimos hoy que ayer. Igualmente, esa explotación minera, por el grave daño ambiental que se genera, ustedes saben que han cambiado cauces de ríos, han explotado de manera desmedida las tierras, entonces eso genera, mientras los gobiernos expiden licencias, oiga, a diestra y siniestra, para que las multinacionales acaben con el ecosistema. Miren, eso es muy triste. Y los políticos de turnos, todos se hacen los pendejos, todos. Miren, aquí en Pereira, por ejemplo, la CARDE, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, yo creo que los últimos 4 o 5 años han estado gerenciados siempre con gerentes encargados, porque cada que eligen uno los demandan. Pero ¿sabe por qué? Por el poder y por la corrupción que se presentan en todas estas entidades del Estado. Los profesores que luchan con paros justificados para que la educación pública no desaparezca, los campesinos que exigen tierras y créditos para que su estadía en el campo sea sostenible, y así todos los gremios luchando por algo que es obligación del Estado. Lo de esta semana, esa nueva reforma, tumbar esa reforma, esa nueva reforma en la salud, gracias a Dios se logró, pero es una obligación del Estado a nosotros darnos educación, vivienda, salud, bienestar. Pero los candidatos no van a bajar por una patria más justa. Primero ellos llenan sus bolsillos y después a nosotros, miren a ver. Solo para el DANE, Colombia marcha sobre ruedas, tapando las falencias de los mal gobiernos que no parecen tener fin. Aunque esta semana el DANE entregó con preocupación que durante la pandemia aumentaron en la pobreza en Colombia más de 2 millones de personas. Pero es que también tenemos que tener en cuenta una cosa, jóvenes, para que no traguen entero. Recuerden que en este momento, Migración Colombia dicen que legalmente en Colombia hay más o menos 1.700.000 venezolanos que han llegado desplazados de Venezuela. Pero realmente en Colombia dicen que hay entre unos 3.500.000 o 4 millones de venezolanos que nosotros hoy, por ayuda del Estado, también nos estamos manteniendo. Entonces no sería raro, y ustedes ya han visto aquí en Pereira la cantidad de venezolanos, por ejemplo, que están haciendo forma de tugurio, en Rocío Alto y Rocío Bajo, allí se han metido mucho, y en la parte del parque industrial han llegado. Pues ellos no tienen la culpa, porque al fin y al cabo son seres humanos y su país anda en este momento en ese revolcón que tiene. Pero el problema fue que nos tiraron el problema a nosotros. Entonces, yo creo que en este momento es para entender que Colombia atraviesa por una de las peores crisis políticas de los últimos años, con una sociedad polarizada que raya con el fanatismo. Depongamos esos odios y las rencillas políticas. Entendamos que estos ídolos a los que defendemos con capa y espada jamás se jugarán el pellejo por nosotros. A mí me da rabia porque la gente, cuando uno habla mal de Álvaro Uribe, eso sale más de uno que quiere pegarle a uno, pues, y decir, o del presidente también, o de cualquier político en Colombia. Entendamos, muchachos, que estos ídolos a los que defendemos con capa y espada jamás se jugarán el pellejo por nosotros. En nosotros está el futuro de la nación, en ustedes los jóvenes, sin fanatismos, sin apasionamientos. Pensemos con la cabeza fría. ¿Qué es lo que más le conviene a nuestra querida Colombia? Y quiero hablar aquí, por ejemplo, pues, de esto que sigue. Es un documento que saqué
donde hay 5 claves para entender la grave crisis de Colombia y por qué acusan a Duque de estar dispuesto a morir, dejar la paz. Porque ustedes saben que él, desde que el presidente Santos se entregó, él lo que ha hecho es sencillamente tratar de justificar que el presidente Santos prácticamente lo que compró fue todo un proceso de una paz que no se había logrado. Y ustedes han visto las controversias tan grandes que hay hoy en día con la JEP, las controversias tan grandes. Aquí voy a hablar como a términos generales a una cantidad de situaciones que están pasando en el país y que el presidente no quiere dar el brazo a torcer. Entonces, Colombia ha vivido unos días de marchas y protestas contra la controversial decisión del presidente Iván Duque de presentar objeciones a la ley que regula la jurisdicción para la paz. Eso fue el año pasado. Este año lo de la reforma tributaria, lo de la reforma pensional y lo de la reforma en la salud. Estos son temas que hablan al país. Y la decisión que tiene en este momento Duque de pedir enmiendas a la norma estatutaria de la justicia especial y además de pedir, por ejemplo, de que la JEP ha querido prácticamente acabar con la JEP. Y vienen, por ejemplo, unos puntos que han sido todavía de mucho más riesgo. Y aquí está el controversial glifosato, con por qué enfrenta Iván Duque con Juan Manuel Santos en Colombia. Él, por ejemplo, ahora tomaron esa decisión de seguir fumigando con glifosato, sabiendo de antemano todos los problemas que hay en este momento con esas fumigaciones. Yo ya les comentaba a ustedes que se habían visto afectadas varias poblaciones del sur, de Nariño, en el Cauca y en el Huila, que están totalmente ajenas a seguir fumigando con ese glifosato. Voy a dejar de compartir porque este tema de la JEP lo voy a dejar para después, para que sigamos con otro tema que es muy importante para que, a ver, me confirman si ya están viendo el documento de la universidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Alguno quiere hacer alguna intervención en relación a lo que... Wilson, cuéntame. Oh, profe, de pronto quería preguntarle si usted puede explicarme bien qué significa el estado de conmoción, como menciona el compañero Julián David. Bueno, el estado de conmoción es una situación especial que pide el presidente de la República cuando él ya ve que no hay forma de controlar, por ejemplo, la situación de vandalismo en el país. Por eso él estaba pidiendo ese estado de conmoción. Pero el problema, ¿cuál fue? De que ahí es donde vienen una cantidad de preguntas que nos estamos haciendo. A ver, yo veo aquí una pregunta que estaban haciendo, ¿era esa? Bueno, por ejemplo, hay una situación muy brava y que preocupa en este momento al país, y es que las marchas, pues han estado jóvenes, por ejemplo, en el caso de Pereira, por ejemplo, hay jóvenes de Uniremington que han marchado, de la Tecnológica, de la Libre. Esta ha sido una protesta muy singular de los jóvenes. Por ejemplo, Lucas, el joven que mataron, que bailaba, era un joven que siempre decía, hagámoslo con amor, protestemos, no nos dejemos engañar y no dejemos que el Estado nos robe. Profe. Pero el problema es que, sí, Caterine. Pero a él, ahora estaba Cat- viendo las noticias y a él no lo han matado todavía, porque pues ya habló del hospital y él está vivo. Todavía dicen fue que que ahora en las tardes dieron no un está extra. confirmada la muerte cerebral tampoco todavía. Bueno, gracias En a este Dios, momento porque me las dolería enfermeras mucho están porque en investigación porque pues dieron como un dictamen que no era real.
Sí, porque esta tarde llegó por los grupos de WhatsApp y toda la información y hasta por Twitter que él había muerto. Pero si no ha muerto, es un, o sea, lo que han hablado profesores de él, de la Facultad de Educación Física, era que era un buen muchacho, que sencillamente salió todos los colombianos tenemos derecho a protestar, lastimosamente. Pero lastimosamente lo que pasó ese día es que no se sabe, ahí están con las cámaras de seguridad mirando, y no sabemos, es lo que yo le decía, hasta por qué iban a declarar el estado de conmoción, porque es que no se sabe quién ha estado detrás de todos esos cuentos vandálicos. Yo ahora 8 días les había comentado que hasta se había llegado a rumorar que el presidente Maduro, Nicolás Maduro, estaba sobre eso y que habían pues han sido detenidos varios venezolanos. Y es más, se estaban hablando de 90 y pico de personas desaparecidas en todo el país, pero ya hoy, por ejemplo, hablaron que de esas personas han aparecido. Y lo otro es que siempre van una muy buena cantidad de muertos, porque creo que llegaron a 32. Pero la situación es que, ¿quién los ha matado? Pues dicen, por ahí hay unas imágenes de que fueron agentes de la Policía Nacional, pero también hay unas imágenes donde parece que hay unos grupos que quieren de pronto generar el caos, el pánico dentro de la población, y entonces eso era lo que el presidente estaba tratando de lograr, el estado de conmoción, para él poder sacar el ejército y militarizar y colocar toque de queda indefinido, porque donde coloquen los toques de queda, por ejemplo, que estaban colocando el alcalde de Pereira, los alcaldes del país, eran unos toques de queda que no eran pues de obligatorio cumplimiento, porque habían personas que salían del trabajo y siempre lograran demostrar que venían del trabajo, pues no pasaba nada. A ver que aquí hay, bueno, estamos amenazados por declarar el país en estado de conmoción. Ah, sí, sí, pero esa es la preocupación bien grande, Julián David. Pero eso prácticamente ya lo están ejecutando, dice Natalia Grajales. No, todavía no, porque mire que hoy el presidente Iván Duque aceptó reunirse con los gremios, ya empezaron las reuniones. Bueno, pero es que aquí hay una cosa bien berraca, a ver qué dice Sebastián Laverde, profe, si no, que supuestamente a él estaban haciendo el seguimiento y por eso andan diciendo que murió. Ah, claro, quién sabe. ¿Será que él de pronto sabe en su momento? Julián David, cuéntame que levantó la mano. Profe, es que con relación pues como a lo del estado de conmoción que yo escribí ahí, el problema de eso es que no sé si ustedes vieron la noticia por redes o por la televisión que algunos jóvenes en Bogotá trataron de tomarse en el Congreso. Entonces, a raíz de ¿Trataron de eso, qué? de tomarse en el Congreso, ellos trataron de meterse hasta allá, Ah, llegaron hasta sí. la entrada. Entonces, a raíz de, pero eso es un arma de doble filo, porque si siguen protestando de esa forma, lo que hay que hacer, eso hace es como darle más puntos al gobierno para que pueda declarar el país en estado de conmoción. Y eso es muy grave porque eso prácticamente le quita el poder que tienen los alcaldes, los gobernadores, y él quedaría con el poder Claro, absoluto. O sea, sería claro, la única palabra sería la de él, nadie más podría hacer nada, y eso sí, sí sería muy Julián, grave. es que al declarar el estado de conmoción queda como único jefe en el país el presidente de la República. Y eso no se puede permitir, porque miren todas las salidas en falso. Es más, esta semana los grandes politólogos del mundo lo han criticado porque ¿qué ha hecho él en el programa? El programa lo han visto muchas personas en el mundo, porque ustedes saben que Caracol y RCN están dentro de ese mundo satelital y siempre lo veían. Y era uno de los pocos presidentes, creo que el único, que durante un año ha mantenido un programa de televisión para repetir una información que todos los días el Ministerio de Salud entrega. Para eso están los periodistas. Y para colocar un montón de gente que es que nos escriben o nos visitan, yo no sé si ustedes han visto esas charlas, donde son personas que uno
son normal, personas del pueblo donde le piden cosas al presidente y él dice que sí, que va a enviar y que va, pero en este momento hay un problema muy grande en Colombia que se llama la desigualdad social. Y ahora 8 días habíamos hablado muy puntualmente de eso, cuando les preguntaba a todos quién había recibido auxilios. Y prácticamente, miren, es más, hay informes de Procuraduría. Yo esta semana estaba leyendo unos artículos de Procuraduría donde están en tela de juicio muchos alcaldes del país en relación a investigaciones relacionadas con la época de la pandemia. ¿Qué se hicieron esos dineros? Entonces, miren, es que cada vez es una situación muy difícil y vivir ese presente, vuelvo y les digo, esta materia cayó como anillo al dedo porque se llama Colombia Crisis Política y nos tocó, esta ha sido yo creo la crisis política más fuerte de los últimos 20 años. Porque yo recuerdo que cuando lo del Palacio de Justicia, lo de Pablo Escobar, lo de la bomba del DAS y todo eso fue, y lo de la bomba en el avión de Avianca, pues el país andaba en una conmoción, es más, declararon el estado de conmoción interior. Pero vuelvo y les digo, ¿por qué? Porque Pablo Escobar, a ver, aquí Pablo Escobar colocó un precio por la cabeza de los policías en Colombia. Entonces fue una situación muy difícil. Ahora es que nos viene a tocar esta situación donde prácticamente el país ha marchado. Pero lo más peligroso de todas estas marchas han sido esa infiltración de personas que no sabemos ni de dónde vienen ni cuáles son sus intereses. Pero dicen que aquí hay de todo. O sea, hay disidencias del ELN, grupos paramilitares, no se sabe de quién, y personas también que no quieren que en Colombia haya paz, así de sencillo. Entonces la situación se vuelve muy difícil y muy compleja. Y eso es lo que hay que entender y eso es lo que queremos a través del módulo, que ustedes tomen la vocería, que ustedes no sigan como muchos colombianos tragando entero y pensando que en el país no está pasando nada, ¿no? En el país nosotros tenemos, yo no sé cómo vamos a hacer con ese tema de la corrupción. Claro, a través de los ejercicios universitarios, a través de nuevos planes, tratar de que nuestros futuros gobernantes se estructuren más en el manejo político del país y que se preocupen y, por ejemplo, pues, también están hablando de un cambio constitucional, o sea, hacer una nueva reforma en la Constitución. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía, vuelvo y les digo, siguen atentando contra la población y esa desigualdad social se vive más profundamente en este momento de la pandemia, donde muchos hogares en Colombia y muchas personas en Colombia no solamente tienen problemas para su alimentación, sino que también han perdido su trabajo. ¿Alguien más quiere participar del grupo? La persona que llegó es ¿quién? Es coordinación académica, no sé quién es. ¿Alguien quieren dar un saludo o algo? La persona que entró de última, no sé quién era. Profe, soy yo, Sandra López, ¿cómo está? Sandra, ¿qué hay? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Sandra es un Milena López. sí, Bueno, profe, Sandra, listo. entonces me Venga, Angie conecté. Vanessa Díaz ya llegó. Karen Stephanie Quiñones llegó. Me faltan ellas dos. Bueno, entonces miren, muchachos, gracias, Sandra. Es una realidad, es una realidad. Y yo vuelvo y les digo, o sea, como punto de encuentro tenemos que estar muy pendientes en estos días de todo lo que vaya pasando. Además de eso, no solamente la problemática social en Colombia, sino esa problemática que estamos viviendo también a nivel internacional. Porque para nadie es un secreto que esa reforma tributaria era una reforma, pues dicen, era necesaria, pero no es el momento, y tampoco por el monto que lo elevaron. Eso fue lo que más perjudicó a Carrasquilla como ministro y al mismo presidente. Había que esperar.
Lo que pasa es que hemos perdido la credibilidad ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial en relación si Colombia sí tiene la capacidad de pago para nuevos empréstitos. ¿Por qué? Porque la pandemia ha dejado unos gastos muy grandes, dicen ellos, entre comillas. Amanecerá y veremos y miraremos si todo ese dinero realmente fue o no fue invertido. Bueno, voy a pasar entonces, estoy compartiendo lo de, permítame en un momentico, lo del módulo, ya lo había empezado a compartir, lo quité. Permítame en un momentico, yo lo vuelvo y lo coloco aquí, lo del módulo, para que vamos viendo entonces lo que trae el módulo. Entonces, miren, me confirman cuando ya lo estén viendo. Ya, ¿Listo? Bueno, aquí dice el tema 2, dice, vamos a hablar del conflicto social y de la violencia en Colombia. La crisis que vive Colombia desde la década del siglo XX es de larga duración. Ustedes saben que eso no es nuevo. Para poder comprenderla, entonces se hace necesario analizarla a través del tiempo, pues su larga duración le ha permitido cambiar, mutar, y han aparecido unos nuevos actores, sobre todo a partir de la década de los 80. Y además de eso, el conflicto colombiano, por el problema de Pablo Escobar y de los narcotraficantes, de las extradiciones y de las mismas FARC, el problema colombiano se internacionalizó y se profundizó. Y con el correr del tiempo, entonces aparecieron unas nuevas interpretaciones y teorías sobre el conflicto social y esa violencia en Colombia. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero hablar de cositas. La lógica de la Guerra Fría, por ejemplo, entre el 45 y el 89, ustedes se acuerdan que esa Guerra Fría fue entre Rusia y entre Estados Unidos. Y se vivió una bipolaridad del mundo. Y eso hizo que el conflicto adquiriera un modo de combate insurreccional, dando origen a esa guerra de guerrillas. Y entonces allí fue donde aparecieron unos grupos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. No sé si alguno ha leído, por ejemplo, cuando lo del sandinismo, lo de Anastasio Somoza en Nicaragua, el tema de Sendero Luminoso en el Perú. Se cayó el internet, pues que me parece. Parece. Se le fue, se le fue. Pero quedó el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que del siglo XX, mediados del siglo XX, y siempre ha estado. Ustedes saben que los grupos guerrilleros salieron como es que ejércitos del pueblo. Nadie los eligió ejército del pueblo, pero llegaron allí como ejército del pueblo. Y finalmente confundieron su estado y se dedicaron a atentar contra el mismo pueblo. Y entonces ustedes se dieron cuenta, pues, las cosas lastimosas donde vimos varios pueblos de Colombia que fueron prácticamente asaltados en su buena fe y por matar, iban los guerrilleros a matar policías y resultó muerta gente de la población civil. Igualmente pasó, por ejemplo, en el Perú con Sendero Luminoso, igualmente pasó con los sandinistas en Nicaragua. Entonces, ha sido un tema bastante difícil porque Colombia también en su momento se vio involucrado en este tipo de sucesos de guerra de guerrillas. Y la posguerra fría, desde el 89 hasta hoy, es la unipolaridad del mundo y su globalización, donde los conflictos se ven como nuevas guerras y terrorismo. Entonces miren que hoy qué pereza, hoy en día todo es terrorismo, terrorismo, terrorismo. Y por ejemplo, yo sé que lo de Colombia era una marcha, pero el problema es que quienes infiltraron esas marchas, con qué intención, qué situación. Entonces el tema
Ese tema de la violencia no ha sido ajeno a Colombia, sino que ha sido en muchos lugares del mundo. Ustedes se dieron cuenta cuando lo de las Torres Gemelas, el problema con Bin Laden, el problema que empezó a vivir España, el mismo Francia cuando hicieron terrorismo sobre las estaciones. Entonces, una cantidad de cosas. Y Colombia no fue ajeno a eso, y además, pues en ese momento de los años 80 estábamos viviendo también el tema del narcotráfico. El conflicto ha sido interpretado como una guerra civil, dentro de lo cual sobresalen tres rasgos: dos proyectos de sociedad distintos que llevan a un enfrentamiento armado y una polarización del país, y que se ve reflejada en la soberanía encendida del Estado colombiano. Lo que decíamos al comienzo, Colombia siempre ha sido un país manejado por familias, y entonces sucesivamente ellos entregaban el poder. Lo que pasa es que las cosas ahora en el siglo XXI han cambiado mucho, porque muchas personas lograron llegar a universidades, lograron tener conocimiento, y entonces ya no van a dejar que manipulen más sus ideas políticas. También ha sido caracterizado por esa guerra contra la sociedad, sobre todo por un autor francés llamado Daniel Pecau, que decía que, planteando que en vista de que los grupos armados tienen un poco de apoyo, las acciones cada vez se van dirigidas más contra la población civil. Entonces, por ejemplo, una forma de las FARC, por ejemplo, llamar la atención era cuando atacaban esos pueblos. Y ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, fueron declarados como crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque se atentó contra la población. Entonces allí es donde uno como que no encuentra una relación directa. No, pues que ustedes eran el ejército del pueblo. ¿Y por qué terminaron matando al pueblo? Entonces son situaciones muy tenaces porque como que se confundieron los papeles. Por otro lado, ha sido retratada como una guerra contra el terrorismo. Esa interpretación se tomó luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, y que pone énfasis en las formas de proceder de los grupos armados revolucionarios, o sea, el secuestro, la financiación con el narcotráfico, los atentados, las masacres, las extorsiones. Miren que eso se volvió alimento de todos los días. Miren, por ejemplo, esos niños que mataron esta semana o la semana pasada en el Chocó, en Quibdó, porque cruzaron la frontera invisible. Y ustedes se dieron cuenta, unos niños de 9 y 10 años, y fueron totalmente despedazados. Ya pues cogieron a las personas que lo hicieron, pero es muy triste pues que en este momento estemos hablando de fronteras invisibles en las mismas ciudades. Y por último, una de las interpretaciones que sobresalen es la del conflicto como una guerra ambigua, la cual une insurgencia y narcotráfico, donde las drogas son el epicentro y el motor del conflicto. Hoy en Colombia, miren que desaparecieron los grandes narcotraficantes, pero tenemos un problema grave dentro de la sociedad, y es el problema del microtráfico. Y entonces, eso prácticamente, anteriormente eran 4 o 5 grandes, si se puede decir así, terratenientes dueños de la droga, pero hoy en día son montones de personas que están dedicadas. ¿Y cuál es la solución? Pues todos los países que están involucrados en ellos están tratando de dar su punto de vista, pero la situación cada vez es más difícil y compleja de manejar. Lo que esto refleja entonces es que el conflicto colombiano, por su larga duración y gran envergadura, no posee una explicación unívoca, sino que por el contrario, todas las explicaciones anteriores pueden mezclarse o darse en distintos momentos del mismo. El conflicto armado interno, internacionalizado, irregular, prolongado y con raíces históricas, son de índole ideológica. Pues primero fueron de índole ideológica, ahora caímos en un problema, que todos esos grupos revolucionarios ya no son revolucionarios, sino que se dedicaron al tema del narcotráfico. Y entonces el problema es que varios departamentos en Antioquia, en Nariño, en Cauca, en el mismo Valle del Cauca, se han visto enfrentados a ese fenómeno del microtráfico
pues ya saben ustedes con las consecuencias que se han visto. Y además de eso, sin embargo, la crisis del Estado hoy y de la sociedad colombiana no se reduce entonces al conflicto con las guerrillas, donde el caso de las FARC o del PM es el más destacado, sino a esta situación se le suman, sobre todo a partir de la década. Soy yo, el profe se le cayó el internet. Se fue. Ah, Y se bueno, le no, cayó el internet. yo ya estaba como asustado, gracias.
¿Sí me están escuchando? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Buenas, profe. Me confirman, por favor, sí. Sí, ¿Sí me están profe. escuchando? Sí, profe. Sí. ¿Alguno que me hable? Uno solo. Sí, profe. Ah, bueno, Natalia, gracias. Se me fue la señal. Bueno, entonces miren, muchachos, volviendo entonces, ha sido un tema bastante escabroso hablar de lo que ha pasado en Colombia. Dentro de 8 días vamos a movernos un poquito dentro de lo que ha sido ese juego de doble moral. Yo quería aterrizar un poquito esa historia de Colombia. Quería aterrizarla para que ustedes no sigan siendo ajenos a esa triste realidad, aunque yo sé que muchos de ustedes de pronto pueden trabajar con el sector público y ya de pronto de mano la conocían. Pero yo creo que lo que está pasando en este momento en el país, no tanto que se justifique, pero yo creo que sí se necesitaba de que de pronto protestáramos, de que de pronto llamáramos la atención del Estado, de que de pronto el Estado y nuestros gobernantes se coloquen la mano en el corazón y vean que es que Colombia es un buen país y que la gente no es la misma de generaciones pasadas, donde la gente tragaba entero. O sea, la gente no decía nada, la gente aguantaba, y pues no pasaba nada. Entonces, las cosas han cambiado, el país es otro, y ustedes están llamados a asumir de manera responsable todo el destino del futuro del país. ¿Cómo? Pues eligiendo bien, de pronto manifestarnos y protestar de una manera pacífica. Y vuelvo y les digo, la verdad se conocerá. Yo sé que muy pronto vamos a conocer la verdad, que fue quien infiltró todo el paro. Pero yo sé que son personas que están al margen de la ley y que de pronto lo que quieren es que el país tenga una inestabilidad no solamente de tipo político, sino económica y social. Y además de eso, hay unos intereses. Amanecerá y veremos. Ojalá no vaya a ser nada de Venezuela, pero la cosa pues muy preocupante. Les voy a pedir disculpas porque en este momento empezó a caer un aguacero y yo creo que por eso es que se está escuchando intermitente y se me fue la señal. Entonces, les voy a pedir un favor. Para dentro de 8 días, la reflexión es una. Como su posición, cada uno me va a escribir su posición en relación al paro nacional que hemos estado viviendo esta semana. ¿Cuál es su posición? ¿Usted está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha vivido? Y me lo envían a mi correo carlos@punet. Dentro de 8 días vamos a hacer el primer examen, el primer parcial. Entonces, no, vamos a dejar hasta ahí porque está lloviendo durísimo, no sé si escuchan, y está bajando y subiendo mucho la luz, y entonces por eso es que está perdiendo la señal del internet. A ver, preguntas, aquí hay una pregunta. Bueno, sí, profe, ¿hay alguna pregunta? Me escriben, porque nada más no los estoy escuchando, me estaba escuchando bien, si alguno tiene alguna pregunta me escribe, por favor. ¿Quedó claro lo dentro de 8 días? Y espero pues que lo de hoy hubiera quedado, no, profe, todo claro por mi parte. Julián David, muy bien, Wilson Andrés. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que vimos hoy? No, señor. Profe, y si le llega a declarar el estado de conmoción, ¿quién tiene el poder de retomar? O sea, ahí en ese caso Jefferson, el que quedaría con el poder sería el presidente, porque ahí sí tendría la forma y la justificación de sacar el ejército a la calle. Él dice, ahora como no había estado de conmoción, él dice que el ejército era prestando ayuda, pero ahí sí podría militarizar el país
y entraríamos a cosas todavía más dolorosas que sería sin normas para el trabajo, sí, es verdad, no, tranquilo, un resumen que usted se siente y lo haga y tome su posición en relación a lo que ha pasado. Entonces, Jefferson, ese estado de conmoción le daría, por eso es que lo quieren, y es más, si el estado de conmoción es un juego de doble filo, porque también se podría estar buscando la salida del presidente de la presidencia. Porque vuelvo y le digo, él no tiene gobernabilidad. Y después de ver todo lo que ha pasado, a él lo han estado manipulando. Y yo creo que ha estado mal asesorado, porque esas personas que de pronto han estado cerca de él, yo creo que falta mucha experiencia. Y es que para llegar a un cargo tan alto como el de la presidencia de la República, hay que tener un recorrido y conocer muy bien a Colombia, conocer muy bien el país. Y el presidente Iván Duque había estado mucho tiempo fuera del país, y además de eso, yo creo que, perdónenme la expresión, él es hijo de papi y mami, él es de clase burgués, y yo creo que hay que vivir un poquito, empaparse un poquito más de la situación social, económica y política del país, y más en lo social, que es tan delicado. Ustedes saben que en Colombia, pues muchas personas todavía, pues no están en analfabetismo total, pero sí, por ejemplo, tienen unas condiciones de vulnerabilidad muy grandes, donde muchas personas no tienen vivienda, muchas personas viven del día a día. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de esos informes de la economía informal y el Estado, o sea, en el tema de la pandemia, los alcaldes trataron de hacer lo que la Organización Mundial de la Salud de pronto recomendó y proporcionó. Pero ahora, cuando ya a la gente se le quiere tocar el bolsillo y se le quiere colocar otras condiciones en relación al manejo del país, y sabiendo que estamos en medio de una pandemia, ahí fue donde esa situación cambió. Entonces, ese estado de conmoción interior es cuando el Estado ya al país, al presidente, se le sale de las manos el manejo de todo, y entonces pues sencillamente tiene que entrar a vulnerar hasta los mismos derechos de los ciudadanos, porque entonces ahí sí declararía que no se puede salir a protestar, y ahí sí sería todavía mucho más grave la situación. Bueno, ¿y quién tiene el poder de retomar? Pues el mismo Estado, pero yo no creo que él está reunido en este momento, muy interesado en llegar a acuerdos con todos los entes, el transporte, con los agricultores, con los empresarios, con los mismos otros grupos políticos, porque fue que en estos días lo han bombardeado mucho, a Centro Democrático lo han bombardeado mucho, y lo que pasa es que los demás funcionarios del Centro Democrático también han perjudicado mucho esa imagen del presidente. Entonces, amanecerá y veremos, y ojalá Dios no lo quiera, pues las cosas se compliquen. O sea, en este momento, no sé, ahora escucharemos cómo le fue hoy en los encuentros que tuvo. Ya la próxima semana se reunirá con las centrales obreras, con los sindicatos, con FECODE, que es lo de los maestros, se reunirá con los empresarios, pero como decían esta semana los empresarios, hay que buscar una salida rápida, porque el país ya no aguanta, el desabastecimiento de todo el país. Hemos llegado a una locura. Miren, que fue en D1 no había nada, ya no hay productos agrícolas, no hay nada. Estamos en una situación donde, mire, llevamos ya prácticamente una semana y media donde no se consiguen huevos, no hay panela. Entonces no podemos llegar hasta allá. El país necesita volver a la normalidad de manera urgente, y el Estado va a tener que tomar medidas en relación para recuperar esa economía. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Espero, Jefferson, que le hubiera quedado
respondida la pregunta, y si de pronto hay alguna pregunta pues adicional del grupo, estaré atento a responderla. No sé, Ximena, Tatiana, Alejandra, ¿alguno más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces lo más importante, Ximena, cuéntame, me escribes, por favor, porque no te estoy escuchando. Como se fue el No, profe, internet, pues yo iba a cuando decir volvió, que... no volvió el audio. Entonces no los escucho a Ah, ustedes. Ustedes sí me escuchan a mí, pero yo no a ustedes. Entonces, Ximena, escríbeme ahí, por favor. Profe, ¿usted ya vio el video sobre el hacker de la Fiscalía cerca de Álvaro Uribe? No, mándalo. ¿Dónde lo tienes tú? Mándalo al grupo de WhatsApp para que lo veamos. No lo he visto, Stephanie. Qué bueno, ¿lo tienes? Sí, sí. Natalia, ahí volvió. Bueno, el problema más grave es que con lo del COVID-19, el problema es que la gente ha perdido el miedo y entonces se ha lanzado a las calles nuevas. Miren en el paro, vuelvo y les digo, así como vi gente con tapabocas, vi mucha gente también sin tapabocas. Y es más, hay algunos jóvenes que se atreven a decir que eso es un cuento. Y ustedes vieron que la UCI esta semana estuvo al 90%. Bueno, Kevin, muchas gracias. Entonces, la situación es que dicen que hay que esperar 15 días, que pasen los 14 días después de estos paros para ver si se vuelve y se dispara. Pero ese pico, el tercer pico, miren Europa como golpeó de duro. En Estados Unidos estaba golpeando duro. En la India, ¿se dieron cuenta la India en la situación que está? Una situación de salud impresionante. Han muerto, estaban muriendo diariamente hasta 5 y 6 mil personas diarias. Pero es que la India tiene más de 1.400 millones de habitantes. Nosotros no tenemos ni, imagínense, ni el 1%. Imagínense, nosotros serían 100, el 10% de 1.400 serían 140 millones, tienen el 5%, nosotros tenemos el 5% de la población de la India, y la India está en ese tercer pico impresionante, y muchos países del mundo siguen en ese tercer pico. Hoy los farmacólogos chinos sacaron, ya aprobó la Organización Mundial de la Salud la nueva vacuna china contra el COVID. Entonces, habrá que esperar a ver que vamos a estar muy atentos a eso. Y el otro problema, esta semana lo que nos abordó fue el tema de tipo político. Y por eso abordé el tema de lo del paro, para que ustedes me hagan una reflexión y me la escriban. ¿Cuál es su posición en relación al paro? ¿Justa, no es justa? Que me expliquen ustedes esa relación, si después de lo que hemos hablado hoy usted la considera justa o no la considera justa. Entonces, no, muchachos, no sé, ¿hay alguna pregunta adicional? Profe, muchas gracias por toda la información brindada. Bueno, Johan Esteban, muchas gracias a usted por su participación. Un abrazo a todos, una feliz noche, que mi Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Bueno, Jefferson, Julián David, amén, listo, un abrazo, feliz noche. Muy buena la clase. Y a todos, gracias nuevamente por esa participación. Angie Lorena, feliz noche. Wilson Andrés, feliz noche. Johan Esteban, bendiciones para ti también. Tatiana, feliz noche. Ya tomé lista, ya están todos aquí. Yo estaba ahí pendiente de eso. Tatiana Calderón, sí, ya le coloqué que había llegado. Ximena, feliz noche, chao profe, Jennifer, chao Tatiana, chao Johan, muchas gracias por la participación. Carol, un abrazo, feliz noche. Tatiana Calderón, feliz noche, muy bien. Jefferson Ciagama, feliz noche, un abrazo, que les vaya muy bien.
Bien pueda, pueden irse retirando. Xiomara, Stephanie, feliz noche. Jessica Toro, feliz noche. Mónica, un abrazo, feliz noche, que Dios la bendiga.